Hola, buenos días, feliz sábado. Bienvenidos al comentario de la lección número 6 de este trimestre que se titula ¿Por qué se necesita interpretación? Es una pregunta, no tengo la respuesta. La respuesta la vamos a ir tomando de lo que vayamos estudiando, de los diferentes temas que vamos a ir estudiando cada día de la semana. Al final, en la parte del jueves, espero que la respuesta a esta pregunta haya sido satisfactoria. Pero antes de comenzar, quisiera que me acompañaran a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, es el momento del comentario de la lección de escuela sabática, pero no lo queremos hacer sin la dirección de tu Espíritu Santo. Sabemos que es difícil acercarnos a tu palabra sin tener un prejuicio de ella. Es imposible para nosotros acercarnos con una mente en blanco para ser llenada por el Espíritu Santo de tus verdades eternas, pero confiamos en tu poder, confiamos en el poder del Espíritu Santo para que las verdades que descubramos en esta lección queden grabadas en nuestra mente, que queden grabadas en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas que las podamos vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bueno, como había dicho, el título de la lección es ¿Por qué se necesita interpretación? El verso bíblico es un verso también muy conocido, está en Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Él se acerque crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, la parte del domingo es bien interesante. El título es Las presuposiciones. Pero, ¿qué es una presuposición? Bueno, la definición de una presuposición es hacer una valoración con anterioridad antes de tener una certeza. Es decir, en palabras llanas podríamos decir, es dar por hecho con anterioridad a una situación de la cual no tenemos una certeza. Para poder comprender un poco más esta palabra, déjenme contarles una historia que ustedes conocen y que la conocen muy bien. Está en Segunda de los Reyes, en el capítulo 5. Es la historia de el leproso Naamán. Naamán era general de un ejército sirio, pero tenía un problema de salud muy grave. Estaba enfermo de lepra. Y la lepra en aquella época era una enfermedad terminal. Pero había una niña en la casa de Naamán que había sido tomada como esclava. Y al ver el sufrimiento de esta familia, ella comenta lo siguiente. Dice, hay un profeta en Samaria que lo puede curar de su lepra. Así que con la esperanza de poder ser curado de la lepra, llega Naamán a la casa del profeta Eliseo, pero él llegó con una presuposición de cómo él iba a ser curado. En el verso 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esta era
la presuposición que tenía Naamán de cómo iba a ser curado, pero la realidad era completamente diferente. En el verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Sí, él estaba dando por hecho la manera en la que él iba a ser curado. Sin embargo, la realidad era completamente diferente. Ahora, en el caso que nos ocupa o que hemos venido estudiando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, estamos estudiando de 2 discípulos de Jesús que estaban regresando al lugar donde habían sido criados o tal vez donde habían nacido, y iban completamente tristes porque ya era domingo y Jesús había resucitado, pero ellos no lo sabían. Entonces en el camino se iban lamentando y en el trayecto se les acercó una persona que los acompañó hasta su casa, sin saber que quien los estaba acompañando era precisamente Jesús, del que ellos estaban hablando. Y entonces, en el momento de partir el pan, en el momento de dar gracias, ellos reconocen que es Jesús el que está hablando con ellos. Inmediatamente salen y regresan a Jerusalén para darle la buena nueva a los discípulos. Y entonces, en esa ocasión, Jesús se les aparece a ellos. Y entonces Jesús les dice, era necesario que sucedieran estas cosas. Voy a leer los versos 44, el 45 y el 46. Y luego voy a hacer la pregunta. Dice, hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, nos preguntamos, ¿por qué sería que entonces los discípulos no se dieron cuenta o no quisieron saber que era necesario que todas estas cosas pasaran? Bueno, podríamos tal vez decir que a lo mejor se les había tal vez olvidado, tal vez había pasado suficiente tiempo, pero hay otro verso en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, y los versos, en el capítulo 26 y los versos del 30 hasta el 32. En esta ocasión es justo antes de que Jesús fuera tomado prisionero y posteriormente juzgado y luego crucificado. Entonces Jesús había tomado la Pascua con ellos y saliendo de la Pascua rumbo al Monte de los Olivos, Jesús les menciona a los discípulos lo siguiente. Verso 30, voy a leer hasta el 32, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche, porque escrito está, herirán al pastor y el rebaño se dispersará. Pero después, esta es la parte que yo creo que los discípulos o no entendieron o no escucharon o no quisieron entender o no quisieron escuchar porque su mente estaba pensando en otra cosa. Dice, pero después que haya resucitado
iré delante de vosotros a Galilea. Y luego si nos fijamos en la respuesta de Pedro, Pedro no menciona absolutamente nada de esto, sino que dice, respondiendo Pedro, verso 33, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, si todas estas situaciones que habían de pasarle a Jesús, que estaban predichas por el profeta Isaías, por el profeta Zacarías, por el profeta Oseas, ¿por qué fue que ellos no captaron o no quisieron captar o no quisieron entender el transcurso de la historia? Bueno, yo creo que por lo que dice la parte de la nota, nadie puede abordar las Escrituras con una mente en blanco. Bueno, y si no se puede abordar o si no se puede leer las Escrituras con una mente en blanco, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, lo bueno es que el Espíritu Santo puede abrirse y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones al leer las palabras de las Escrituras con una mente abierta y con un corazón honesto. Bueno, pero eso es lo que yo digo. ¿Por qué no buscamos lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 16 y el verso 3? Juan capítulo 16, es el verso 13. Para saber quién y cómo podemos nosotros acercarnos a las Escrituras. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, la solución para podernos acercar a la palabra de Dios con una mente abierta es por medio del Espíritu Santo. Bueno, ahora pasemos a la parte del lunes. La parte del lunes se titula La traducción y la interpretación. Para nadie de nosotros es un secreto que la Biblia se escribió en idiomas muy antiguos y hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió la mayoría de él en el idioma hebreo y una parte muy pequeña se escribió en el idioma arameo. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, pero un idioma bastante antiguo que ya hay muy poca gente que lo habla. Entonces, como dijimos anteriormente, la gran mayoría de la población ya no habla estos idiomas. Entonces es necesario que alguien lo traduzca a los idiomas y a las lenguas contemporáneas, pero muy importante, en lenguas que sean entendibles. Juan, el apóstol Juan, infiere en su evangelio que con mucha frecuencia presentaba su evangelio en el arameo original, pero siempre lo traducía al griego para beneficio de las personas que lo estaban escuchando. El apóstol Pablo también reafirma esto en 1 Corintios, en el capítulo 14 y en el verso 26. 1 Corintios, Hechos, Romanos, Corintios, 1 Corintios 14, 26. Voy a leerlo y dice así. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágalo todo para edificación. Bueno, ahora pasamos a la parte del martes, que es la Biblia y la cultura. De entrada, diríamos que la Biblia se escribió hace mucho tiempo a culturas muy diferentes a la nuestra. Y la pregunta obligada es, ¿el mensaje divino de Dios a esas culturas trasciende a esa cultura y les habla a todos los seres humanos? Bueno, dejemos que la Biblia nos conteste, pero déjenme plantearles otra vez la pregunta porque es muy interesante. ¿El mensaje divino de Dios a esa cultura es específico para esa cultura o trasciende a esa cultura y ese mensaje es para todos los seres humanos? Bueno, en las lecciones anteriores habíamos dicho que hay otras fuentes que intervienen en la manera en la que nosotros percibimos las Escrituras. Y hablábamos de la tradición, hablábamos de la experiencia y hablábamos de la razón. Y cuando hay un conflicto entre estas fuentes y la Biblia, concluimos que la Biblia siempre tiene la razón y la Biblia juzga a las demás fuentes. Entonces, para darle a esta respuesta, me gustaría que busquemos y escudriñemos lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Y voy a referirme a un capítulo en específico, el capítulo 17 del libro de los Hechos. En resumen, los primeros versos de este capítulo se habla de que el apóstol Pablo estaba en Tesalónica predicando. Unos creyeron y otros no creyeron. Pero no solamente no creyeron, sino que también lo persiguieron. Entonces el apóstol Pablo se muda de ese lugar y se va a un lugar que se llama Berea, donde también predica. Y luego de ese lugar pasa a Atenas, donde predica al Dios vivo. Y me gustaría leer algunos versos que son muy interesantes para darle respuesta a esta pregunta. Me gustaría leer desde el versículo 24 hasta el verso 31. Son 7 versos, pero son muy interesantes. Para que tenga sentido voy a leer desde el 24, pero la parte más importante estarán en el verso 29, el 30 y el 31. Y predicando con ellos, o hablando con ellos, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, muy importante, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Voy a hacer un paréntesis aquí. El apóstol Pablo está diciendo que no solamente el mensaje que fue dado a una cultura específica aplica solamente a esa cultura. Verso 28 dice: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, esculturas de arte y de imágenes de hombre. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Si el mensaje original fue transmitido a una cultura particular, aquí nos está diciendo el verso 30, lo voy a leer otra vez, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, el apóstol Pablo es muy claro en decir que aunque el mensaje divino fue dado a una cultura específica en el pasado, ese mensaje divino trasciende esa cultura y nos habla a todos los seres humanos. La parte del miércoles ahora se titula Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una naturaleza pecaminosa? Bueno, creo que en general todos, absolutamente todos, entendemos que el pecado fracturó, rompió y alteró nuestra relación con Dios. También nuestra mente y nuestros pensamientos, por causa del pecado, se han cerrado a la verdad de Dios, y la mayor prueba que tenemos de ello es que nos hemos llenado de orgullo, de autoengaño, de duda, de desobediencia, etc. Déjenme leer un par de versos que se encuentran en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, San Juan capítulo 12, y los versos del 42 al 43. Juan 12, del 42 al 43. Voy a leer desde el verso 41 para que tenga sentido lo que voy a decir. Dice, Isaías dijo esto, hablando de Jesús, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo creo, mis hermanos, que en general, hay muchas personas que conocen y reconocen el amor de Dios por ellos. Pero muchas veces por el orgullo tratamos de amar más a la sociedad que a nuestro propio Dios. Pero hay dos versos que creo que nos traen esperanza. No dos versos, hay dos ejemplos que nos traen mucha esperanza. Los evangelios narran a dos personajes bíblicos que ocupaban puestos sobresalientes en el Sanedrín
y que consideraban a Jesús como el Mesías. Pero tal vez por el qué dirán, tal vez por el no ser expulsados del grupo en el cual se movían, trataban de creer en Jesús, o creían más bien en Jesús, pero trataban de disimularlo de alguna manera. Pero llegó el momento en el que, no pudiendo más con ellos, refiriéndome a Nicodemo, buscó a Jesús de noche. Otro personaje muy conocido también en los evangelios era José de Arimatea, que finalmente, no pudiendo más, decidió el viernes en la tarde pedir el cuerpo de Jesús para darle cristiana sepultura, reconociéndolo a él como el Mesías. Tal vez algunos de ustedes me están escuchando y a veces estamos en una situación muy parecida, pero es necesario, es imperante que reconozcamos a Jesús como el Mesías. La parte del jueves se titula ¿Por qué es importante la interpretación? Bueno, lo más importante en la vida, creo yo, que es la vida misma. Por eso nos alimentamos lo mejor que podemos, porque teniendo un cuerpo saludable tenemos más oportunidad de tener más años de vida. Bueno, en cuestiones espirituales, lo más importante es cómo ser salvos. Y el tema más importante de la Biblia es precisamente la salvación. Y como en el pasado habíamos dicho que la Biblia se explica sola, déjenme leer lo que dice Mateo 16, 26. Mateo 16, 26 dice, Jesús es quien está hablando. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¡Wow! Pero Jesús no solamente está diciendo eso, sino que también en el Evangelio según San Juan, un verso muy conocido, nos da o nos dice dónde se encuentran los pasos para la salvación. San Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Para cerrar el comentario de la lección de esta semana, quisiera leer un pasaje que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes en la página 183 y 184. Reflexionemos en lo siguiente. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Que el Señor os bendiga. Así terminamos el comentario de la lección número 6 de este trimestre. Si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en este mismo lugar la próxima semana con un tema también muy importante que se titula Idiomas, textos y contextos. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga.